¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos para hacer recetas deliciosas como esta espectacular sopa de nopales y unas tortitas de pollo en salsa de chile cascabel. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la Chef Yolo y el día de hoy haremos dos platillos clásicos de las fonditas en México, con trucos que te salvarán el día a día. Aquí yo tengo mis nopales cocidos en cuadritos y todo mi prep, como le decimos los chefs, para arrancar con nuestras recetas. Muy bien, si ya estamos todos listos, entonces ¡que corra el cronómetro! Muy bien, ¿con qué voy a empezar? Pues con lo primero, y eso va a ser una sopa de nopales. Yo ya tengo aquí una cacerola de paredes altas y ya le adelanté un poquito calentándola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar un poquito de aceite, ahí está, y de una vez, aprovechando porque tengo muy poquito tiempo, voy a empezar a calentar el aceite por acá en esta otra cacerola. ¿Qué vamos a agregar primero? Cebolla, porque vamos a hacer un sofrito. Entonces ya tengo mi cebolla bien picadita para que esto se acelere. Entonces tenemos cebolla, después vamos a agregar ajo, también finamente picadito. Si no les gusta picar cebolla como a mí, píquenla con anticipación, ya saben, en los preps, guárdenla en un frasquito de vidrio y guárdenlo en el refrigerador. Después, tercero, vamos a agregar el jitomate. Si se fijan, el jitomate está en cubitos pequeñitos, no tiene semilla, pero sí tiene piel. Entre más chiquito esté el jitomate, mejor para que se me esté sofriendo. Aquí vamos a subir la temperatura, tenemos prisa, entonces vamos a subir la temperatura a una media alta para que esto se empiece a cocinar rapidísimo. Entonces les decía del jitomate. Jitomate súper chiquitito porque necesito que se me empiece a desbaratar aquí en el sofrito. Entonces se deshace, al rato agrego líquido y ya se desbarató. En otra ocasión estaré yo haciendo este sofrito, corriendo a la licuadora, moliendo, poniendo caldo, haciendo un caldillo, colgando el caldillo, bueno, haciendo un chorro de cosas. Pero aquí de lo que se trata es de resumir y de que podamos cocinar en 15 minutos. Sí, rápido, pero sí lo vamos a lograr. Entonces aquí ya tenemos el sofrito. Voy a aprovechar para poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. ¿Para qué? Pues para que se vaya sazonando el sofrito y después rectificar esa sazón. Muy bien, ahí lo voy a dejar. Pongo a este lado. Ahora, siguiente paso. Vámonos con las tortitas porque esa es nuestra segunda receta. Tortitas de pollo que van a quedar maravillosas. Entonces yo tengo la carne molida en un tazón y ahí voy a empezar a agregar brócoli, que también lo tengo finamente picado. ¿Para qué? Pues para que se formen muy bien las tortitas. Agrego cebolla, finamente picada igual. Vamos a agregar un poquito de perejil, ajo y por último vamos a agregar un poquito de pan molido. El pan molido nos sirve muchísimo para restar la humedad propia de la carne y para compactar bien las tortitas. Entonces, con las manitas bien limpias vamos a empezar a mezclar, a mezclar, a mezclar. Y en lo que estoy mezclando, voy a aprovechar para que se vaya calentando el aceite que va a llevar o que va a freír nuestras tortitas. Y regreso y empiezo a mezclar y que se incorpore perfectamente. Entonces agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, suelto aquí un poquito y me voy a revisar mi sofrito, no me vaya a estar ganando. No, está perfecto. La humedad del jitomate no permite que se queme esto, entonces podemos estar manejando una temperatura alta. Muy bien, regreso otra vez a las tortitas y sigo mezclando rápido, rápido, rápido porque no quiero que me gane el tiempo. Entonces sigo mezclando, ya sazoné sal y pimienta, esto que quede bien integrado, ¿eh? Si ustedes ven que están muy húmedas y difíciles de formar las tortitas, entonces agregamos un poquito más de pan molido. Muy bien, ahí ya casi se están formando. Si tienen duda de cómo está el sabor de las tortitas, no me las vayan a probar así. Acuérdense que este es un producto muy contaminado que es con la bacteria de la salmonela. Entonces ahí lo que podemos hacer es tomar un cachito, ponerlo en el aceite y probarlo si es que dudan mucho en el sazón. Yo como ya tengo mis medidas, yo ya sé que esto está súper bien sazonado. Entonces déjenme, me limpio las manos y estoy lista para poner el siguiente paso, que sería la salsa. Entonces esto se reserva aquí, aceite calentándose, ya está preparándose el sofrito. Entonces, ¿a qué me voy ahora? A la salsa de cascabel. Entonces ponemos los jitomates a la licuadora. Son jitomates
aguaje, tienen semillas, tienen piel. Aquí sí no nos importa eso porque pues va a ir molido en la licuadora, pues no pasa nada. Ya tengo los jitomates aquí adentro y me voy por el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente pues es el principal. La salsa es de cascabel, ya tengo aquí mis chiles cascabel previamente hidratados en mi prep. La prep, acuérdense que es todo lo que ya preparamos con anticipación. Estos chiles para hidratarlos, súper sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Nada más ponerlos a remojar en agua caliente. Entonces retiramos venas, semillas, agua caliente y listo. Esto le agregamos el caldo, caldito de pollo por supuesto, y empezamos a agregar el resto de los ingredientes. Ajo, cebolla, muy bien, pimienta gorda, toquecito de comino y de una vez aquí voy a sazonar. Muy bien, córrele Yolo, córrele. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, pimienta y déjenme limpio aquí. Y empezamos a moler. Ahora sí, que eso sí, que se me va re bien. Y ahí, que se empiece a moler, a moler, a moler, a moler. Y ella que haga su chama, yo regreso al sofrito. El sofrito se está desbaratando perfectamente. Eso es lo que yo necesitaba. Muy bien, el aceite súper calientito. Ya puedo empezar a formar las tortitas. Y para eso vamos a necesitar una cuchara con esta. Como ya me está ganando el tiempo, ¿qué hago? Saco un as bajo la manga y ese es mi cuchara. Ahí está. Perfecto. Entonces saco mi cuchara para hacer helados. ¿Para qué? Para que queden todas del mismo tamaño. Es estandarizar. No tenemos que estarlas formando con la mano, sino rápido. Sale la primera. Luego la segunda, porque yo tengo prisa. Tengo nada más 15 minutos y no sé ni cuántos llevo yo. Entonces saco la tercera. Voy a sacar nada más 3 tortitas. Porque acuérdense que si saturamos el sartén, luego ya no circula bien el aire. Entonces no se están friendo bien. Voy a utilizar mejor un volteador y aquí lo que hacemos es aplanarlas y entre más planitas, mejor. Muy bien, voy a aplanar mejor con este porque este no se está prestando. Entonces aplanamos de esta forma y ahí está. Y ahí las dejo que se estén friendo. Al ratito les empiezo a dar la vuelta. Este sofrito, bueno, está pero perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar nuestros nopalitos que ya están previamente cocidos. Después vamos a agregar caldo. Y esto para que ya se nos vaya haciendo esta sopa. Perfecto. Y por último, ¿qué vamos a agregar? Ay, lo que le da un saborzazo a esto es las hojitas de pasote y tapamos. Muy bien, ahí se va a quedar unos 8 minutos más o menos aproximadamente. La salsa ya está bien molida, déjenme, le voy a dar la molidita más. Listo, esto ya está perfectamente bien molido, ya lo sazoné, esto ya tiene aceite, entonces ¿qué hago? Agregarlo de golpe porque no quiero que me quede. Eso es, perfecto. Muy bien. Entonces, este también ya lo había sazonado, entonces lo que hago es tapar. Ya tengo 2 preparaciones haciendo la sopa y la salsa, que es la que va a bañar nuestras tortitas. Entonces aquí vamos a subir un poquito la temperatura y vamos a ver cómo van estas tortitas, a ver si ya les puedo empezar a dar la vuelta. Y si no, voy a empezar a poner todo lo necesario para montar los platos. No, les falta un poquito, pero ahí van. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a retirar. Voy a limpiar mi área. No sé cuánto tiempo me quede, pero yo siento que ya me está ganando. ¿Dónde está mi trapo? Ah, acá está mi trapo. Entonces limpiamos para poder empezar a montar. Ay, Dios, ya ando haciendo aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo van las tortitas. Voy a empezar a poner mis platos de este lado. Todavía no puedo empezar a montar, pero sí ya empiezo a colocar lo que necesito. Entonces, vamos a revisar la sopa. Esta se va a cocinar rapidísimo, como ya no hicimos caldillo no nada, no necesita la gran cosa, nada más necesitamos que el saborcito del epazote suelte y listo. Muy bien, entonces vamos a ver estas tortitas cómo van. Vamos, tortitas, cooperen. No sé cuánto me quede, pero ya necesito darles las vueltas, muchachas. A ver, vamos a ver. Déjense dar la vuelta. Ahí está. Muy bien, esta ya está. Y vamos a darle la vuelta a la otra y a la otra. Y voy a aprovechar de una vez para ir probando el sazón.
para ver si necesita más. A la sopa le falta sal y le falta pimienta. Muy bien, buen momento para rectificar el sazón. Muy bien, mezclamos. Es importante que nuestras cacerolas tengan tapa para que así no se nos reduzca la sopa y se estén cocinando mucho mejor. Vamos a ver cómo va la salsa. Esta también va muy bien. Vamos a subirle un poquito la temperatura, pero solo un poquito porque no quiero que se me consume. La consistencia está perfecta de la salsa, entonces ni le muevo. Vamos a ver cómo está de sazón. Eso también le falta un poquito de sal y otro poquito de pimienta. Listo. Pero esta salsa también ya está súper bien. Como ya estaba muy adelantado todo, entonces no necesita mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo van las tortitas. Ahí van las tortitas, muy contentitas. Y ahí está la temperatura. Entonces yo creo que ahora sí ya voy a empezar a colocar las cosas que van a llevar de guarnición la sopa. Por ejemplo, yo creo que podemos ponerle un poquito de aguacate, así sirve que le estamos dando tiempo a nuestras preparaciones. La mitad del aguacate, le vamos a hacer un cuadriculado como este. Ay, hasta me tiembla la mano, caray. Y creo que hasta un ojo me está temblando. Muy bien, vamos a poner el aguacate ya en cuadritos al centro. ¡Oh! Ven para acá, ¿dónde vas? Al centro de nuestro tazón. Así. Muy bien. Y, ay Dios, siento que me gana el tiempo, siento que me gana. Con eso que no puedo ver el reloj, no sé cuánto tiempo llevo, pero espero que ya me quede un poco más de tiempo. Entonces ponemos un poquito de queso y ahora sí, esta sopa ya está lista. Vamos por un cucharón, bien sazonado. Muy bien. Tomamos un poco de la porción, más o menos así. Y un poquito más de caldo, porque como que iba mucho nopal. Ahí está. Hasta arriba le ponemos unas hojitas de pasote para que se vea bonito. Digo, porque sí, traigo prisa, pues, pero que se vea bonito, ¿no? Muy bien. Y estas tortitas se oye que están brincando de felicidad. Sí, ahora sí están bien doraditas. Así es como las quiero. Bien doraditas. Pero les falta dorarse todavía del otro lado. Vamos, tortitas, vamos. Ay, ¿cómo estaré de tiempo? No lo sé, pero las tortitas no están cooperando. Vamos, tortitas, vamos. Mientras sigo revisando la salsa, digo, ya emplaté pero las tortitas no se están apurando, necesito que se apuren. Y eso que las hice no tan gorditas, pero sí necesito que se apuren. Vamos, tortitas, vamos, vamos. Ya nada más con que yo vea que está un poquito dorado del otro lado y le damos la vuelta. No, les falta todavía. Esta sí está bien doradita de acá. Esta sí está perfecta, pero esta no. Esta sí ya está doradita, vean. Y ahora vamos a ver si ya se me está dorando la otra. Ay, siento que me va a ganar el tiempo y todo por culpa de las tortitas. Venga, venga, ya tengo la sopa. Nomás me faltan las tortitas, pero bueno. La salsa también ya está. Nada más que salgan las tortitas. Vamos, tortitas. Vamos, tortitas. No las quiero presionar, pero necesito que ya esté. A ver, se me hace que esta sí ya está. No quiero que me vayan a quedar crudas, entonces sí es súper importante que estén bien listas. Entonces, vámonos por un poquito de papel absorbente, porque las tortitas ya están a punto de salir. Me jugaron una mala pasada, porque sí se estuvieron tardando, pero ¡ay! Suéltense. Uy, están calientísimas. Venga, venga, venga. Ahí está la tercera. Yo la segunda. Y ahí va la tercera. Muy bien. Ahora que necesitamos quitarle todo el exceso de grasa porque no las quiero servir así. Digo, sí tengo prisa, pero no es para tanto. Muy bien. Entonces, retiramos todo el exceso de grasa. Ahí está. Y en este mismo plato las vamos a colocar. ¡Ay! Me tiembla hasta la mano. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Yo todas las tengo que decorar y bañar y bueno, bla, bla, bla. Entonces, tomamos un poquito de la salsa y vamos a bañar. Que sea un plato semi-hondo, porque lleva salsa. Otro poquito más, no me quiero ver toda.
y que cubra bien el plato. Esto lo ponemos aquí. Voy por mi trapo para ir limpiando esto, porque a la hora de presentar yo no quiero que esto se vea así. Esto tapamos, quitamos esto de acá. Ya nomás me falta una cosita, pero me está ganando la carrera. Bien, entonces salpicamos con un poquito de queso, que puede ser queso cotija, puede ser también, no sé, queso blanco, queso de rancho, ¿qué importa? Un quesito ahí adelante. Y por último, pues para que también se vea bonito, unas hojitas de cilantro, o pueden ser unas hojitas de perejil, de lo que ustedes quieran. Y ¡tarán! ¡Qué óvole! ¡Sí te gané reloj! ¡Sí te gané! ¡Sí acabé! Misión cumplida. Tómala en tu cara, huevo. Me encanta que me hayas acompañado. Esto ha sido una aventura muy rica de preparar que seguro los va a sacar de aprietos. La próxima semana vendré con otro menú mexicano delicioso. Si te interesa alguno otro, escríbeme en los comentarios qué menú te gustaría cocinar de forma express. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!